vuelta, yo recordaba también mientras lo escuchaba un episodio que no debemos de olvidar. En la gran crisis del 29 en los Estados Unidos, no solo se deportaba a mexicanos, se deportaba a estadounidenses de origen mexicano con nacionalidad estadounidense. Por su apariencia física se les deportaba en esos años. El colmo del cinismo y de la ilegalidad, además. Y también me recordó, y hice esa reflexión cuando tuve la oportunidad de visitar el Museo de Historia en Addis Abeba, en Etiopía, y veía el esqueleto de Lucy, que finalmente, ¿dónde hemos llegado? La diversidad de los humanoides, de los humanos, nuestra tatarabuela, ¿no? Pero eso es, venimos de un tronco común y finalmente hay que aceptarnos los unos a los otros. Gracias, Padre. Pasamos al cuarto ponente y cerramos con broche de oro. Me permito presentar al doctor Giovanni Lepri, que nació y creció en la ciudad de Milano, en la región de Lombardía del norte de Italia, donde se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Milán, con especialización en Relaciones Internacionales y Derecho. Obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Londres, donde también completó estudios de Economía. Asistió a la Escuela sobre Migraciones Forzadas en la Universidad de Oxford. Empezó su carrera con las Naciones Unidas en Nueva York, en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y posteriormente trabajó con el Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Finalmente, se unió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en 1999. Desde entonces se ha desempeñado en varios cargos con la organización en la República Democrática del Congo, Chad, Sudán, Mozambique, Colombia, Italia y Grecia, desde agosto de este año en México. Actualmente es el representante alterno de la ACNUR en México. El señor Lepri habla con fluidez el italiano, el español, el inglés, es casado, tiene 3 hijos. Le diamo il benvenuto, dottore, alla Fiera Internazionale del Libro che mi sembra la prima volta che visita. Benvenuto. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias también al rector que nos acompañó antes, a todo el público y claramente a los colegas panelistas. Es un honor para mí y como representante de un organismo internacional poder cerrar la parte de las ponencias de este importante evento y quiero hacer un recorrido rápido de unos puntos que también ya han sido tratados, pero tal vez también con algunos elementos de novedad. Primero que todo, pues como ya Pilar comentó en el principio, la migración es algo que nos guste o no nos guste, es parte de la sociedad actual, es parte de la historia de la sociedad, es parte de la historia de la humanidad y hoy tenemos más o menos 1.000 millones de personas que están en movilidad, en migración al interior de sus propios países, con casi 800 millones, o que han cruzado una frontera internacional, que son más o menos 250 millones. Quiero decir solamente que de estos 1.000 millones de personas, hay 70 millones que se han desplazado por razones ligadas a violencia, persecución, no han tenido una oportunidad distinta, no tenían la posibilidad de escoger si quedarse o movilizarse o a otra parte de sus propios países o abarcar una frontera internacional. Las cifras son bastante impresionantes. Si vemos que en el 2018 han habido 37.000 desplazamientos forzados por días, o sea, 37.000 personas que cada día han debido dejar sus casas por razones ligadas a la violencia. También es importante decir que 4 de cada 5 personas que están en una situación de desplazamiento forzado están en los países cercanos de sus países de orígenes. Esto se entiende por una aspiración, una voluntad, un día de poder volver, pero también porque no todo tampoco tienen la posibilidad de desplazarse más.
El 67% de los refugiados vienen solo de 5 países, de los cuales los 3 principales son Siria, Afganistán y la recién nacida República del Sudán del Sur. También los 3 países que reciben la alta mayoría de refugiados son Turquía, Pakistán y Uganda. Ahora, creo que es importante, y ahí ya se ha dicho varias veces, de poner las cosas un poco en perspectiva. El 84% de todos los refugiados del mundo se encuentran en países en vía de desarrollo, en países que ya tienen unos desafíos muy importantes para lograr responder a las necesidades de su propia población. Entonces, por ende, el 16% de los refugiados están en países desarrollados, que es realmente una minoría, y de aquí nace la iniciativa de la cual ya se mencionó, una iniciativa de crear lo que se llama el Pacto Global. Hay 2 pactos globales, uno sobre migración y uno sobre refugiados. El Pacto Global sobre Refugiados lo que intenta ver es cómo puede haber una responsabilidad compartida más equitativa de la que hay ahora y que se refleja en estas sencillas cifras. Vamos adelante. Bueno, para lo que es, ya venimos un poco más al contexto regional y al contexto de México, un desplazamiento masivo relativamente nuevo, pero de números y de dimensión muy impactante, es el desplazamiento desde Venezuela. Hoy hay más o menos 4 millones de venezolanos que han sido obligados a dejar su país, y como ven, la alta mayoría en Colombia, pero también distribuidos en toda la región. Adelante. Bueno, de nuevo, por poner un poco las cifras en perspectiva, yo creo que es importante, y ya se mencionó, pues México tiene más o menos, un poco más, pero 1 millón de extranjeros, que pone a México al punto 156 en la escala global de países que reciben extranjeros. Y el 80% de los extranjeros son originarios de Estados Unidos, como ya se mencionó, que son personas que han escogido y decidido de vivir a México como una elección. Podemos paragonar una situación con la de Líbano. Líbano es el país que tiene la más alta en este momento densidad de población refugiada comparada a su población. O sea, el 20% de la población libanés es población refugiada, la alta mayoría son sirios. Entonces, tenemos más o menos 200 refugiados cada 1.000 habitantes. O sea, estas son cifras que en un país de 7 millones de habitantes, les aseguro que realmente el impacto es muy elevado. Adelante. Quiero tomar solo un minuto para hablarle de lo que pasó en Europa. Ya creo que ya muchos de ustedes lo saben, pero en 2015, 2016, y utilicé la palabra pánico en propósito, la Unión Europea entró en pánico, porque estaba asistiendo a la llegada de refugiados más alta de la que se había dado desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de nuevo, pongamos las cifras en perspectiva. La Unión Europea tiene una población, solo la Unión Europea, no Europa, solamente los 28 o 27, vamos a ver, países de la Unión Europea, tienen 500 millones de habitantes. Y en el momento de la invasión, o sea, del pánico en Europa, el momento más alto llegaron 1 millón de personas desde Siria, Afganistán, en Irak. Entonces, de nuevo, pasamos a la próxima, pues hay que preguntarse de nuevo si 2% de la población que está llegando a un espacio económico y social que es de los más desarrollados del mundo, se puede hablar de una invasión. Claro, cuando se ven estas imágenes, y a algunos de ustedes, si le cambian un poco la manera que están vestidos y un poquito el panorama alrededor, pues le recordarán las caravanas del 2018 o 2019. Adelante. Miren, esta es una imagen que yo creo que se comenta sola. Es una imagen, una fotografía de una enclave española en África. Es el único punto fronterizo de tierra que hay entre Europa y África, y es en Melilla. Y como ven, hay una cancha de golf y atrás hay un muro y unos migrantes africanos que intentan de cruzarlo. Entonces, el contraste entre el mundo visto como el mundo desarrollado, el mundo rico, y la necesidad de buscar alternativas. Adelante. Rápidamente, yo quisiera un poco girar
un poco la imagen del miedo, la preocupación, el riesgo, la invasión, y todas estas palabras que también los otros panelistas han mencionado, poca la oportunidad. Intentamos de ver también cómo la migración y los refugiados pueden ser una oportunidad. Mira, las remesas globales, esto no solo de refugiados, de migrantes, en 2018 ha sido igual al Producto Interno Bruto de uno de los 40 países más ricos del mundo, que es Suecia. Entonces, miramos también temas que tienen que ver, por ejemplo, como el continente del cual vengo yo, pero particularmente de mi país, donde una persona cada 5 tiene más de 65 años y está declarado que en el 2032 Italia va a estar en quiebra, porque no va a tener suficientes personas que están trabajando para pagar las pensiones de una población que vive más y que aumenta en términos numéricos. Y la única solución es tener más gente que trabaja, más gente que contribuya y más gente que pueda aportar. Adelante, rápidamente vengo a México y quiero, adelante. Mire, esto lo hemos hablado ya, de nuevo, casi 1 millón de personas, casi que coinciden las cifras. En 2019 fueron detenidos por intentar entrar irregularmente a Estados Unidos. Este muro es la frontera en Tijuana, entre Estados Unidos y México, y sí, hubo 144,000 detenciones en mayo que bajaron a 52,000 en agosto. Ciertos son temas importantes, son números importantes, pero de nuevo son números que se pueden manejar si hay políticas públicas, si hay una respuesta adecuada y coordinada. Y adelante. En términos de refugiados, el incremento de personas solicitantes de asilo ha sido extremadamente alto, lo vemos desde el 2013, donde hubo 1.296 peticiones de asilos, ahora que llegaremos muy probablemente a 70,000 este año. Entonces, claramente, esto pone el Estado federal, los Estados nacionales, la sociedad civil en una posición de tener que tomar medidas y respuestas. Rápidamente, bueno, esto ya lo vimos, la alta mayoría de personas que llegan son de Honduras, pero hay también, como también el padre Solaline mencionó, hay personas que llegan de Camerún, que llegan de otros países, de Haití, de muy lejos, y para cada grupo hay también que mirar cuáles son las soluciones que se pueden, o las acciones que se pueden tomar. Rápidamente, mira, esto sí se lo quiero mencionar, es un programa que la ACNUR está desarrollando desde 2016, es un traslado de personas solicitantes de asilo y refugiados desde el sur del país, donde todos los indicadores están en rojo, que sean indicadores de línea de pobreza, que sean indicadores de servicios públicos, están todos en rojos, en estados como Tabasco, Chiapas, y con un proceso con la Comare, con el Instituto de Migración, de traslado, porque tienen que tener los documentos, de traslado a países, a lugares del norte, incluyendo a Guadalajara, y en un proceso de integración. Y yo le digo que para la ACNUR no hay satisfacción más grande de la que tuve yo hace poco en Monterrey, de encontrarme con una familia que se había escapado de la noche a la mañana, un papá, una mamá, 2 hijos, se llevaron los 2 perros, es la primera vez que veo unos perros refugiados, pero se los trajeron y están en este momento, después de 4 meses, los niños están estudiando en la escuela, los padres están trabajando y tienen la aspiración no solo de quedarse en México, pero también que su vida siga creciendo, se quieren comprar una casa y se quieren totalmente integrar en la sociedad. Entonces realmente tomo las palabras del padre, miramos a los que están y los que se quieren quedar, cuáles oportunidades y cuáles posibilidades un país como México puede ofrecer. Y dos slides más y ya termino. Entonces, pues yo creo que también la integración de refugiados en términos estrictamente económicos le puede aportar a México. De nuevo, son personas que si tienen un trabajo regular, aportan también en términos fiscales, pagan sus impuestos. Hay un cálculo muy sencillo de 5,000 personas que hemos trasladado este año, han aportado 26 millones de pesos en impuestos. No son cifras muy grandes, pero sí son contribuciones y no son solamente, digamos, visto como un peso frente a la sociedad. Y adelante. También recordámonos que estas personas, y son solamente algunas, son todas refugiadas y han tenido la oportunidad y la posibilidad de rehacer sus vidas en los países que los han recibido. Y son personas que van desde Albert Einstein a Milos Forman, o sea, cantantes, hasta secretario de Estado de Estados Unidos, ahí vemos. Adelante.
Andy García, aquí creo que estando en el Festival Internacional del Libro también Isabel Allende cae muy bien y Marlene Dietrich. Adelante. Y ahí termino diciendo simplemente que quiero dejar una pregunta. Entonces, las personas refugiadas, los migrantes refugiados, ¿son un riesgo, son una oportunidad? La remesa, el tema demográfico, las pensiones, trabajos que otras personas no pueden hacer. Aquí en Guadalajara, cuando las personas terminan en el proceso de traslado que le mencionaba, terminan su proceso de inducción, reciben entre 3 y 4 ofertas de trabajo cada una. Eso significa que hay 4 plazas que quedan, o 3 que quedan vacías, porque no hay suficientes personas mexicanas o extranjeras que se quieren integrar en este tipo de trabajo, que a veces son trabajos pesados, difíciles, pero que son oportunidades. Y yo creo que el secreto aquí es crear condiciones, dar oportunidades, tener un enfoque de inclusión y no de exclusión y de miedo. Y la última, pero también la migración sí tiene que ser ordenada, segura, sí tienen que haber políticas públicas que permitan que los servicios puedan recibir más personas. Entonces aquí es la gran responsabilidad que tiene el Estado. Y yo quisiera terminar simplemente diciéndole 2 cosas. Una, estamos en el Festival Internacional del Libro más grande, uno de los más, creo el segundo al mundo, el segundo el más grande de Iberoamérica. Y yo creo que como cuando abrimos un libro por primera vez, siempre lo hacemos con curiosidad. Siempre lo hacemos con la gana de conocer algo nuevo. Pues yo le exhorto que cuando conocemos a un refugiado, cuando conocemos a un migrante, pues utilizamos la misma gana de conocer. No hay persona valiente, y esto se lo digo con una mano en el corazón, como un padre, una madre que han sacado a sus hijos y han tomado todos los riesgos del mundo para poner sus hijos en seguridad o su familia en seguridad. Son personas muy valientes. Sientan, escúchenlo y quedarán a bocas abiertas en la historia que le pueden contar. Y lo último es que no hay al mundo una mejor amiga de la xenofobia que la ignorancia. La ignorancia persevera en donde puede y crea xenofobia, y lastimosamente en el mundo que estamos hoy, que todo se hace tan rápido y toda la información circula de manera tan rápida, pues a veces no nos tomamos el tiempo de profundizar. Yo creo que este foro es un ejemplo de exactamente el contrario. Entonces realmente creo que estos son espacios que nos permitan de ir analizando. No necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo, esto es el bueno del debate, pero sí de entender más realmente cómo están las cosas y hacernos nuestra conciencia crítica. Muchísimas gracias. Yo soy italiano, hablo mucho. Molte grazie, dottore. Gracias también por estas cifras, esta numeralias tan contundente, tan convincente y didáctica. Digo, rescato, estoy seguro que muchos vi además muchas fotografías, guardar huella de estas cifras tan importantes, pero yo rescaté por ahí un par. Somos a nivel internacional como país apenas el 156 receptor de migrantes internacionales. Estamos en la parte baja de la graduatoria mundial y sin embargo no faltará por ahí el recalcitrante antiinmigrante que piensa en invasiones y esto es realmente increíble y eso pues obviamente la información ayuda a esclarecer y a desmentir estas opiniones francamente dolosas. Y la de los 37,000 desplazados por día a nivel mundial, pero el dato duro que rescato en paralelo a la cifra de los 37,000 es que el 84% van a países en vías de desarrollo. Impactante la cifra del Líbano, ¿no?, que es un país finalmente en vías de desarrollo y que recibe esa enorme cantidad de refugiados de la zona. Son realmente mensajes que debemos de tomar y difundir. Y por último, rescatar, porque también hay una crisis y una crítica continua al sistema multilateral, a los organismos internacionales, se les critica en muchos gobiernos, y aquí vemos la importancia de la labor que hace el sistema de Naciones Unidas y concretamente el ACNUR, así que mis respetos también
a través del doctor Lepri al gran trabajo también de misión y de vocación que llevan a cabo. Bien, creo que tenemos espacio para algunas preguntas. Sí les pido, perdón, tienen que ser breves, como se dice, precisos, concisos y macizos. Entonces nada más se presentan y dicen a quién va dirigida la pregunta. Vamos a hacer rondas de 3 preguntas. A ver, aquí la… Gracias. Mi nombre es Ana Villalobos, soy tapatía, emigré a los Estados Unidos, pedí asilo y no es como hoy el gobierno de los Estados Unidos los recibe. O sea, cuando pides asilo en un país, te tiene que proteger, no te anota en una lista y te regresa al siguiente país de tránsito. La pregunta. Tengo 2 preguntas a usted, señor embajador. ¿Qué vamos a hacer con los servicios que todas las embajadas tienen en sus portales, en sus oficinas, pero que no son ni rápidos ni expeditos? Bueno, nada más, soy moderador del panel. Yo preferiría no desperdiciar la oportunidad de tener expertos, pero puedo, al final, con mucho gusto nos acercamos y platicamos. Ok, va. Y a usted, legisladora, pues tengo una organización en los Estados Unidos, una non-profit, ya me pondré en contacto con usted, y nosotros hemos desarrollado una plataforma para brindar justamente servicios que no les dan las embajadas, porque tienen que pedir cita y demás. Bueno, seré breve, hablo mucho. Quiero preguntarle a usted, en materia legislativa, hoy votan en el extranjero los mexicanos y el modelo que utilizaron en este primer ejercicio no fue el más adecuado, porque tenías que registrarte 2 veces en el consulado y los mexicanos en el exterior, y usted no me dejará mentir, tienen miedo ir a sus consulados. Creen que comparten información con el ICE o no sé con quién y no van. Entonces, muchos no pudieron votar porque en un primer registro dijeron ya con eso y en el segundo perdieron la posibilidad. Votaron muy poquitos. Son 40 millones de mexicanos. Tengo cifras de la Universidad de UCLA. Gracias. Bueno. Segunda pregunta, la señora… Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada. Mi nombre es Marian Lampel, yo soy mexicana, pero vivo en este momento en Guatemala. Mi pregunta es, en este caso sería a la legisladora y también a la parte académica, ¿existe realmente algún programa educativo ya a nivel superior para hacer a la gente consciente del papel que realmente el migrante juega y acabar con lo que nos dijo el licenciado, me imagino, Giovanni Lepri, quien nos comentó que la ignorancia realmente es la mejor enemiga de la xenofobia, entonces hay que combatirla. ¿Hay programas para ello? Junto con ellos agregaría también programas para un tema tan candente en México como es el de género, ya que es una situación muy importante. Y la última pregunta es para el padre Alejandro Solandini. ¿Han estado trabajando en forma conjunta entre las sociedades, con las sociedades americanas? Sé que hay muchísima ayuda ahí y dinero que podrían ustedes en algún momento dado juntar. Igualmente en Guatemala lo hay, y lo hay en El Salvador, donde también he vivido. Entonces se puede ampliar mucho esa red. Gracias. La señora de chamarra roja de gafas, por favor. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo? Nombre, por favor. Perdón, gracias. Verónica Grossi, vivo en Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo las organizaciones internacionales y en el país por sacar a los niños de las prisiones en las que están, en los campos de concentración, en las prisiones, y para restituirlos a sus familias? Es un crimen de lesa humanidad y yo vengo aquí de veras a pedirles, están siendo drogados, acosados sexualmente, y están niños de todas edades, y quiero que por favor volvamos a poner atención. Gracias. ¿Quién desea iniciar, por favor? Diputada. Claro que sí. Ana, respecto a lo que me comentas del voto de los mexicanos en el exterior, este es el tercer ejercicio electoral que se da a los mexicanos en el exterior. Debemos recordar que en el 2005 se da el derecho al voto. Para mí, muy tarde, digo, si comparamos con países como Nueva Zelanda o otros países, pues han tenido el derecho al voto mucho más rápido. Pero bueno,
Se dio en el 2005 el derecho de los mexicanos en el exterior a que pudieran votar. Como lo dije, este es el tercer ejercicio y lamentablemente no se ha llegado ni siquiera a la mínima expectativa que se ha tenido de la votación. Y sí, en efecto, coincido contigo, ha sido porque es demasiado complicado cómo votar. En el ejercicio electoral del 2006, lo que sucedió, además de que también era muy complicado porque es por correo postal, hubo una mala información y entonces también muchos de nuestros, de los connacionales, pues obviamente tenían miedo, inclusive de ir a los consulados y de ver cómo iban a votar porque había hasta el rumor de que si se acercaban nos iban a deportar. Entonces, la verdad es que en los 3 ejercicios electorales el número de votación ha sido muy bajo. Nosotros hemos hablado muchísimas veces sobre el voto electrónico. Creo que sí sería fundamental que pudiéramos transformar esta manera de votación. El voto postal, lo hemos visto, ya son 3 veces, no sirve. Entonces, y cantidad de mexicanos también nos dijeron, no nos llegó la credencial de elector, les llegó mal, vimos lo que sucedió con el Instituto Nacional de con el INE, perdón, que varias de las credenciales ni siquiera les llegaron a de las votaciones, ni siquiera les llegaron a ellos, sino a las casas particulares de personas que trabajaban en el INE. Entonces, digo, obviamente, pues esto no puede suceder. Entonces, sí estamos todavía en pláticas específicamente con el consejero Enrique Andrade, que es quien está viendo este tema del voto electrónico, y estamos presionando fuertemente para que sí puedan votar los mexicanos en el exterior. Hay muchos que sí quieren votar, que no solamente tienen la credencial de elector por un tema de identidad, sino porque sí quieren participar en un cambio para su país. Y rápidamente nada más en el tema que comentabas sobre el programa educativo, digo, hay programas educativos en los consulados y en las embajadas, pero al menos que yo sepa en cuanto a cuál es el papel del migrante o sensibilizarnos hacia el tema del migrante, que yo sepa no. Entonces no sé si alguno de mis compañeros tenga alguna otra información, pero y sería buenísimo, digo, si hay algo, obviamente que hubiera, como dices, un programa que nos eduque en sensibilizarnos hacia el trato de a los migrantes. Gracias. Padre, ¿quiere comentar algo? La última parte, no entendí tu pregunta. Bueno, como Iglesia Católica, para ser exactos, ya en concreto desde 2008, a finales de 2008, como en septiembre, ya se tuvo la segunda reunión bilateral México-Estados Unidos, estamos hablando de Iglesia, pero en 2008 se tiene en Tijuana la primer reunión de representantes de conferencias episcopales de Caribe, Centroamérica, México, Estados Unidos. En ese momento no fue Canadá, pero al año siguiente se tuvo en Guatemala, se tuvo, y ahí sí fue Canadá y también fue representante del Vaticano y también de la CELAM. El tercero fue en Roma y a partir de entonces no ha dejado de haber reuniones de coordinación. Entonces, creo que desde el punto de vista de la Iglesia, sí hay una buena coordinación en ese sentido. También quiero decir que ayer de algo sirve venir aquí a la FIL y escuchar cosas, porque yo escuché que ya está operando un programa de educación de mexicanos o personas que vivían en Estados Unidos y están becados aquí en la UDG, pero yo sé que está en marcha un gran proyecto de parte de Relaciones Exteriores en forma interinstitucional con varias entidades educativas para hacer posible que todos nuestros connacionales en Estados Unidos puedan cursar los estudios que sean y ser reconocidos en forma legal aquí en México, oficial. Entonces, están viendo la manera de cómo, pues no pueden pasar maestros allá,
tal vez, pero sí pueden pasar los medios, virtualmente pueden acercarse a programas y muchas cosas más, no escolarizadas, pero no presenciales. ¿Sí? Gracias. Doctor Lepri. Sí, bueno, compartimos de manera clarísima el hecho que niños y niñas que queden en detención, aunque sea por un día, es algo que no es aceptable. De hecho, también es una violación de los tratados internacionales de protección a la niñez. Aquí hay dos temas que muy pertinentes para México. Pues un tema son los niños y las niñas no acompañados, o sea, menores de 18 años que han viajado, están viajando por México solos. Y en esto yo creo que puedo decir que hay un poquito más de avances en términos de buscar fórmulas alternativas a la detención migratoria, o sea, la detención para el periodo de regulación migratoria a través de albergues que puedan ser, pero y esto sí para la ACNUR es muy importante y para UNICEF, todo el trabajo que estamos haciendo con el gobierno, que puedan hacer, lo llamamos albergues o de puertas abiertas o donde los niños y las niñas en el periodo que están puedan tener actividades al exterior, si no es cambiar más o menos de una detención a otra. En esto sí hay más, digamos, unos avances y unas propuestas de creación de más espacios, porque también hay un tema estrictamente de espacio. El tema más complejo es el tema de las familias y familias que están en una situación de detención y que por varias razones, que sean solicitantes de asilo o no solicitantes de asilos, terminan estando por mucho tiempo en estación migratoria. Y aquí es más complejo porque requiere un cambio legislativo, mientras el primero, digamos que son más unos temas de reglamentación. ¿Qué estamos haciendo con otras agencias de Naciones Unidas, sobre todo con UNICEF? Mirar realmente si podrían haber alternativas de detención, o sea, que familias, sobre todo con menores pequeños, que puedan tener un tratamiento distinto y puedan pasar sus periodos que necesario para regularizar su situación migratoria, no en situación de detención. Pero esto sí es un desafío grande porque además, como ya vimos, los números de familia han venido aumentando, o sea, sí hace, digamos, siempre más hay familias y siempre más hay familias monoparentales con niños muy pequeños. Entonces, es un tema de seguirlo trabajando con las autoridades públicas y buscar alternativas que sean, como decía, alternativas a la detención. Doctor Guillén. Gracias. Un comentario rápido sobre la cuestión educativa y cultural. Aquí hay dos grandes rutas en las que debiéramos avanzar y estamos súper retrasados. Uno es en el sistema escolar en general, de que los procesos migratorios y nuestro reconocimiento como naciones de emigrantes. De hecho, ahorita les hago una pregunta muy sencilla que va a reflejar el tamaño del problema y del retraso. Y el otro es el discurso gubernamental e institucional. Cuando el presidente de un país dice las cosas que dice Trump, tiene también un efecto deformativo y muy grande, y destapa cosas terribles. Entonces hay que avanzar en los dos territorios. Y la pregunta sencilla para darnos cuenta del retraso es: ¿de qué tamaño es la nación mexicana? ¿Cuántos mexicanos somos? Falsísimo, falsísimo. Ese es el tamaño del rezago que tenemos. Ni siquiera nos contamos bien. INEGI cuenta, abran la página de INEGI.